tenemos sesgo narodniki, nos interesa mucho el entusiasmo revolucionario de Marx en algunas de sus intervenciones sobre la Comuna de París. Todos ustedes saben que, bueno, las cartas a Kugelmann son un montón de cartas, que hay algunas ediciones, yo tengo una vieja edición cubana de 1975, donde hay un montón de cosas, y está el prefacio a la edición rusa de Lenin, que es muy interesante porque hace el comentario y la selección acerca de qué leer, digamos, y en el qué leer está algunas de las cartas donde Marx explica la teoría del valor, pero sobre todo están esas dos cartas del 12 y 17 de abril de 1871, que son las cartas que refieren a la Comuna de París. Para empezar, voy a citar un texto de un sociólogo argentino que, la verdad, circulaba acá mucho en las cátedras de Pablo Bonavena y de Chipi, cuando todavía, creo que ahora en el 2004 fue hecho libro, pero hasta ese momento circulaba con un folleto del Sixo y después circuló como fotocopia, que es el texto de Roberto Jacobi, que se llama El asalto al cielo, y que tiene como subtítulo La formación de la teoría revolucionaria de la Comuna de París de 1871 a octubre de 1917. Frase, una cosa que tiene que ver con la sensibilidad sociológica y que podríamos decirlo varias personas, pero me gusta como está dicho. La revolución siempre parece imposible. A lo largo de siglos, quien domina logra que el mundo y la vida no puedan ser pensados distintos de lo que son. Todo triunfador busca que el vencido sea convencido de lo existente como esencialmente inmodificable. Así, las ideas más divulgadas excluyen la mutación social, identifican todo cambio sustancial en el modo de vida con la nada o el caos. Al oprimido, el orden de cosas imperantes debe parecerle eterno, infinito. Rebelarse contra ese punto de vista presenta tremendas dificultades. Que se consiga pensar de otro modo indica el inicio de otra época. Por eso, incluso la fantasía de nuevas condiciones y formas de vida para el género humano, donde el desarrollo de la especie sea pleno e incruento, debe ser conquistada. Y la verdad que esta idea de el Marx como protagonista fundamental de las luchas concretas que se dan desde mediados del siglo XIX en adelante, pero como protagonista de las luchas concretas y como protagonista central de las luchas simbólicas. En la medida que uno diría, aquellos que tienen un papel como el que tuvo Marx son, de algún modo u otro, productores privilegiados de visiones del mundo, productores de definiciones que tienen significaciones importantes en la vida social, sobre todo cuando van acompañadas de cierta efervescencia social y de colectivos movilizados. Entonces, como todos sabemos, digamos, Marx produce definiciones extraordinarias desde la perspectiva científica que producen también, a su vez, ideas acerca de lo injusto, ideas extraordinariamente argumentadas que ponen a sectores de la población oprimida en la posibilidad de recurrir a esos argumentos para pensar su práctica cotidiana en relación al mundo opresor. Marx construye definiciones científicas y diagnostica un mundo y las características de ese mundo opresor. Pero además Marx, de diversas maneras, si quieren en la Guerra Civil en Francia, pero genéticamente en estas dos pequeñas cartas, que obviamente son famosas por lo de tomar el cielo por asalto, dice algunas cosas que son extraordinarias y a mí me parecen muy significativas, y sobre todo a la luz de la lectura de Lenin, porque en realidad uno hace esa lectura que tiene que ver con la lectura de Lenin. El entusiasmo fuerte de Marx
cuando ya había comenzado la Comuna de París, parece contradictorio con lo que había dicho 6 meses antes en el mensaje del Consejo General de la Asociación Internacional de Trabajadores en septiembre de 1870, donde había dicho: intentar derribar el nuevo gobierno en la presente crisis cuando el enemigo está a las puertas de París sería un acto de pura locura. Los obreros franceses deben cumplir su deber único, pero además no hay que equivocarse dejándose arrastrar por los recuerdos del primer imperio. Los obreros no deben volver al pasado, sino edificar al porvenir. Ese era el mensaje de septiembre de 1870. Sin embargo, en la carta del 12 de abril, en la que le responde a Kugelmann, dice lo siguiente. Si te fijas en el capítulo de mi 18 de Brumario, verás que expongo cómo la próxima tentativa de la Revolución Francesa, no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar como venía sucediendo hasta ahora, sino demolerla, es esta justamente la condición previa de toda verdadera revolución popular en el continente. En esto, precisamente, consiste la tentativa de nuestros heroicos camaradas de París. ¡Qué flexibilidad, qué iniciativa histórica y qué capacidad de sacrificio tienen estos parisinos! Entusiasmo revolucionario que, de alguna manera, contradice los diagnósticos que había realizado previamente, pero capacidad política para sobreponerse a situaciones y ver en un contexto en el que también puede presumir un fracaso la construcción de una moral revolucionaria. Y esto es significativo porque, insisto, también es un productor privilegiado de visiones del mundo. Su voz es una voz autorizada. Lenin, cuando piensa la Comuna de París, piensa a la luz, por supuesto, de la Guerra Civil en Francia, pero piensa fundamentalmente estas pequeñas cosas que son apenas 20, 30 renglones que van a tener toda una definición de la acción política. Claro que hay otros diagnósticos de la Comuna de París en el presente. Claro que hay diagnósticos románticos de la Comuna de París en el presente inmediato. Digamos, hay una poesía de Rimbaud que se llama Las manos de Jean-Marie, que dice: se han vuelto pálidas, maravillosas, a pleno sol, cargadas de amor, sobre el bronce de las ametralladoras a través del París insurgente. En la novela de Émile Zola, La debacle, hay como 10 páginas donde hay un protagonista que se llama Maurice, circula como miembro activo y combatiente de la Comuna de París con las contradicciones de un pequeño burgués que ve con nostalgia cómo un grupo de personas derriba la columna de la Vendôme. Una nota al pie: cuando nosotros habíamos organizado una mesa que por fetichistas le pusimos el asalto al cielo en una jornada de sociología, cuando yo era director, un profesor de esta casa dijo: ponerle un asalto al cielo es una irresponsabilidad, y me miraba a mí, ¿no? Es una irresponsabilidad, porque no saben lo que ha ocurrido ayer, no saben la sangre que corrió, y además atentaron contra la cultura. Todos saben que derribaron la columna de la Vendôme, que era, digamos, un remedio de la columna de Trajano que, estaba mostrando las conquistas de Napoleón y que además el internacionalismo de la Comuna quería tirar con todas las ganas, y de ahí había participado con mucha fuerza, y después fue acusado por ello uno de los grandes pintores realistas que fue Courbet. Quiero decir, las luchas por las definiciones del mundo siguen existiendo, y como remedios residuales parece que pueden aparecer acá, sobre todo cuando pararse frente a una situación como, digo, si uno mira la novela de Émile Zola, es muy parecida a la postura a la del profesor compañero nuestro, amigo además, que en realidad que además era
termina trágicamente esta historia. El protagonista, Maurice, que quiere seguir estando en la comuna, que él sufre con más fundamento que nuestro profesor, porque él recuerda que su abuelo, que había sido combatiente con Napoleón, le contaba con nostalgia las banderas que habían capturado en tal lugar, las banderas que habían capturado en otro. Bueno, tenía como el imperio en el árbol genealógico y efectivamente uno entendía por qué estaba produciendo este sufrimiento. Pero, y termina trágicamente, quiero decir, la mirada de Émile Zola es una mirada absolutamente pesimista sobre los hechos de la comuna. Un amigo de él que está en un batallón de los versallanos, sin conocerlo, le termina clavando una bayoneta. Es una situación trágica, hay una permanente duda de él que está actuando como revolucionario, todo se ve como una catástrofe y la novela se llama La debacle. Así que no es solamente sobre la Comuna de París, pero la novela se llama La debacle. Digo, están las biografías más rápidas, la de este muchacho, ¿cómo se llama? Lizagaray, que fue el novio de Leonor Marx en Londres después, que escribió una historia inmediata de la Comuna de París como periodista. Está una maestra que primero fue blanquista y después se hizo anarquista y escribió también unos relatos de su experiencia en la Comuna de París, que se llamaba Louise Michel, la Comuna de París, Historia y Recuerdos. Pero claro, todos esos relatos tienen, en algunos casos, lo más inteligente, como lo de Émile Zola, tienen el horror frente a la Semana Sangrienta, digamos. Es el horror frente a la catástrofe que resulta en el fracaso de la Comuna de París, que unos dicen 20.000, unos dicen 15.000, otros dicen 30.000, pero efectivamente hubo fusilamientos de a 10, donde hoy se recuerda en el museo, en el cementerio de Père Lachaise, en el Muro de los Federados, hubo matanzas una tras otra. Fue una cosa que terminó trágicamente. Y Marx tiene la valentía, pero la capacidad analítica, porque digo, ¿por qué quedan las cartas de Marx a Kugelmann? Porque en realidad es una apuesta también, es una apuesta, como dirá Lenin, de alguna manera es una apuesta de fe revolucionaria. Es una apuesta de fe revolucionaria, pero es una apuesta de fe revolucionaria donde se mezclan la capacidad racional para pensar un proceso y el entusiasmo que permite que cambie de idea 6 meses después y frente a un proceso de efervescencia extraordinario termine diciendo que estos habitantes de París dispuestos a tomar el cielo por asalto merecen todo el respeto, pero que además van a producir un cambio extraordinario en la historia de las luchas obreras, porque, lo voy a decir por acá, ¿dónde lo tengo? Lo que dije recién. Si te fijas, cuando le dice a Kugelmann a los 18 de Brumario, verás que expongo como próxima tentativa de la Revolución Francesa no hacer pasar de unas manos a otras la máquina burocrático-militar. Y entonces, si no demolerla, cambiar, digamos, de mano, destruir el aparato burocrático-militar y los obreros en armas. Esa situación, que además se complementa con otra frase que es realmente interesantísima para, si se quiere, relacionarla con una mirada absolutamente contemporánea de la teoría social que tiene Marx, cuando le dice a Kugelmann que estaba preocupado por la situación de fracaso posible, porque la verdad que el fracaso era posible, digamos, era casi evidente, y Marx además analiza por qué va a fracasar. Va a fracasar porque no fueron contra Versalles, va a fracasar porque no tomaron los fondos del Banco de París. Pero sin embargo, esa lucha va a quedar como parte de una moral revolucionaria. ¿Por qué? Porque, dice Marx, sabían los canallas burgueses de Versalles. Por eso plantearon ante los parisinos la alternativa: aceptar el reto o entregarse sin lucha. La desmoralización de la clase obrera en este último caso habría sido una desgracia mucho mayor que el perecimiento de cualquier número de líderes. Gracias a la lucha de la clase obrera de París,
contra la clase de los capitalistas y contra el Estado que representa los intereses, se ha entrado en una nueva fase. Pero antes le contestaba a Kuhlman diciendo, porque Kuhlman le mencionaba, bueno, hay situaciones, hay casualidades, hay contingencias, no están dadas las condiciones. Y dice Marx, desde luego, sería muy cómodo hacer la historia universal si la lucha se pudiese emprender solo en condiciones infaliblemente favorables. De otra parte, la historia tendría un carácter muy místico si las traducciones diversas, casualidades, contingencias, no desempeñasen ningún papel. Como es natural, las casualidades contingencian, forman parte del curso general del desarrollo y son compensadas por otras contingencias. Si uno relaciona esto con los seres humanos hacen su propia historia, pero no la hacen bajo las condiciones elegidas por ellos mismos, sino bajo condiciones que les son dadas y que les son legadas por el pasado. Uno podría decir, les son legadas por el pasado y les son legadas también por lo inmediato, por las contingencias. Entonces uno podría pensar esta idea absolutamente contemporánea de la relación entre la estructura y la agencia, la compleja relación entre los bichos sociales que son moneda y que son cuño, como diría Norbert Elias, está absolutamente presente en esta mirada. Pero lo extraordinariamente entusiasmante es que Marx produce esto en el medio de los acontecimientos y además evaluando casi con seguridad que esto va a ser un fracaso. Sin embargo, como dice en una parte final de la carta, sea cual fuere el desenlace inmediato, esta vez se ha conquistado un nuevo punto de partida que tiene importancia para la historia de todo el mundo. Y en verdad, ese es el salto cualitativo que va a permitir la construcción, si se quiere, de una teoría que contribuya a la acción revolucionaria y que va a tener seguramente un desencadenamiento en el octubre de 1917. Lo último que quiero decir es que Lenin decía, si esta carta de Marx a Kugelmann, la de 12 de abril de 1871, está llena de entusiasmo. Esta carta, con gran placer, la colgaríamos en la casa de cada socialdemócrata ruso, de cada obrero ruso que supiera leer. Bueno, nada.